Dios les bendiga, bienvenidos. Estamos hoy reunidos en este miércoles 2 de junio a través de esta transmisión. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que Él nos da de poder estar conectados por este medio y de esta manera estar en comunión con nuestro Dios. Así que pues gracias a Dios por este tiempo que tenemos para orar y para meditar en la palabra de nuestro Dios. Les invito, hermanos, a que me acompañen en este tiempo leyendo la palabra de nuestro Dios, orando y meditando en las Escrituras. Bien, vamos a iniciar, hermanos, leyendo la palabra de Dios en el Salmo 119. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 119, versículos del 33 al 40. Hemos estado leyendo el Salmo 119 y la idea es ir leyendo una de estas secciones que se compone de 8 versículos cada sección durante cada miércoles. Salmo 119, de versículos del 33 al 40, nos dice de la siguiente manera: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén. Bien, hermanos, con esta lectura de la palabra de nuestro Dios, que siempre nos alienta y nos anima a orar, pero también a estar en comunión con Dios, escuchando su voz, es que vamos a tener una oración delante de nuestro Dios. Padre Celestial, estamos aquí reunidos el día de hoy, Señor, para poner nuestras vidas delante de ti. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos el alimento espiritual que tanto necesita nuestra alma. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos alientas, tú nos vivificas y tú, Señor, otorgas gozo a nuestras vidas. Señor, que este tiempo sea un tiempo de refrigerio espiritual para estar en comunión contigo, Señor, y que tú renueves nuestras fuerzas espirituales, Señor, y trates con nuestras vidas en todos los aspectos que sean necesarios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que alabemos juntos a nuestro Dios a través del himno 192, que se titula Lugar hay donde descansar. Lugar hay donde descansar, himno número 194. Lugar hay donde descansar, cerca al corazón de Dios, do nada puede molestar, cerca al corazón de Dios. Jesús, tú fuiste enviado del corazón de Dios, oh siempre cerca tenos al corazón de Dios. Lugar hay de consuelo y luz, cerca al corazón de Dios. Todos nos juntamos con Jesús, cerca al corazón de Dios. Jesús, tú fuiste enviado del corazón de Dios, oh siempre cerca tenos al corazón de Dios. Lugar hay de eternal solaz, cerca al corazón de Dios. Do Cristo otorga gozo y paz, cerca al corazón de Dios.
Jesús, tú fuiste enviado del corazón de Dios. Oh, siempre acércatenos al corazón de Dios. Amén. Gracias a Dios por este hermoso himno que nos permite alabar su nombre. Y bueno, como dice la letra de este himno, lugar hay donde descansar cerca al corazón de Dios. Y quien nos revela el corazón de Dios a nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es la encarnación del Dios invisible. Le decía Felipe al Señor Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y decía el Señor a Felipe: Felipe, tanto tiempo he estado yo con ustedes y no me conoces. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor Jesucristo es el reflejo mismo de nuestro Padre Celestial. Y podemos estar cerca de Dios, cerca de su corazón, al estar en comunión con el Hijo. Y quien tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, tiene al Padre en su vida. Y otro medio por el cual nosotros estamos en comunión con el Padre es precisamente a través de la oración. Y este tiempo, hermanos, lo estamos dedicando también para orar. Y antes de pasar a orar, quisiera yo leer una porción más de las Escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30, que nos dice de la siguiente manera. Mateo 11 del 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos exhortan, nos animan a poder descansar de nuestras cargas, que por cierto, más que cargas físicas, Él está hablando en un sentido espiritual. Aquellas cargas que nada en este mundo, ni aun el descanso físico, puede otorgarnos. Y Él dice: yo soy el medio por el cual ustedes van a obtener el descanso para sus almas. Ese descanso que solamente Dios puede brindar, yo lo doy. ¿Por qué? Porque dice: yo conozco al Padre, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Nadie conoce al Padre si no es a través del Hijo. Así que qué importante es estar en comunión con Jesucristo a través de la oración, porque Él es precisamente el mediador entre Dios y los hombres, para que nosotros, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros cansancios, con todas nuestras cargas, ya sean físicas, espirituales, emocionales, o aún necesidades materiales o económicas, podamos ir delante de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nuestras vidas en todos los aspectos, de manera integral. Pero cuando encontramos el descanso espiritual en Él, el resto de las cosas también son no solamente añadidas, sino que cuando no son añadidas, porque no es esa la voluntad de Dios para nuestras vidas, obtendremos satisfacción, obtendremos paz, obtendremos descanso. Aun cuando no obtengamos aquello que deseamos, ciertamente obtendremos lo que necesitamos de parte de nuestro Señor. Así que el Señor Jesucristo nos anima a que si nosotros nos sentimos en estas condiciones espirituales de cansancio, vayamos a Él, que vayamos a Él confiadamente y humildemente,
La imagen que él, con la cual él nos ilustra estas cosas es la del yugo. La del yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y el yugo es precisamente lo que une a dos animales para jalar, digamos, un arado. A eso se le llama la yunta de animales para ello. Y el Señor Jesucristo está diciendo que Él tiene un yugo y que Él quiere que nosotros estemos unidos a Él a través de su yugo, para que aprendamos de Él a caminar con la dirección correcta, en el sentido correcto de nuestras vidas, al paso, al ritmo correcto, no al nuestro, sino al de Él. Que podamos ser pacientes en los momentos en los que intentamos ir más deprisa y correr, pero también que podamos ir más a prisa en aquellos momentos en los cuales nosotros sentimos que estamos rezagándonos. Es el Señor el que va a marcar el ritmo de nuestras vidas, y para eso necesitamos estar en comunión con Él a través de la oración. Así que yo les invito, hermanos, a que dediquemos este tiempo a orar a nuestro Dios y poner delante de Él esas cargas que hay en nuestras vidas y pedirle al Señor que Él sea quien nos guíe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más tú nos permites, Señor, en este miércoles estar en comunión contigo, Señor, a través de este medio, Señor, a través de estas plataformas. Gracias, Señor, por la presencia, por el seguimiento de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. Y Padre Celestial, desde ahí donde nos encontramos en estos momentos, estamos uniéndonos en mente, en corazón, en espíritu, Señor, en oración delante de ti, Señor, para clamar a ti, Señor, sabiendo que nos escuchas porque así lo has prometido y también nos respondes. Señor, queremos venir delante de ti, Señor, como tú nos has hecho el llamado, con esas cargas, Padre, con esos trabajos con los cuales, Señor, nuestra vida se ha agotado, porque no ha sabido descansar en ti, porque no ha sabido llevar tu yugo sobre nuestras vidas, porque hemos estado caminando solos, quizá porque hemos estado llevando nuestras cargas por nosotros mismos, pero tú dices que eso no es necesario, que tú quieres que nosotros aprendamos a caminar contigo, que vayamos contigo, Señor. Así que, Padre, en estos momentos es lo que estamos haciendo, Señor, reconociendo, Señor, nuestras cargas, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, Padre, que te necesitamos en nuestras vidas, que tú, Señor, eres el único que puede brindarnos paz, descanso, consuelo, fortaleza, dirección, aún gozo y ánimo, Señor, para seguir adelante. Señor, hay tantas cosas en esta vida que nos agobian, hay tantas cosas, Padre, que nos afanan, que nos llenan de ansiedad, pero, Señor, tú tienes control sobre esas cosas. Nosotros, Señor, siendo finitos, no podemos controlarlo todo, Señor, y sabemos, Padre, que nos afanamos inútilmente. Pero tú, Señor, tú eres un Dios soberano, eres un Dios todopoderoso, eres un Dios bondadoso, que no solamente tiene el control de todas las cosas, sino que tiene un propósito bueno, santo, justo para nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, queremos entregar en tus manos nuestra vida, Señor. Todas esas preocupaciones, Señor, sean en el aspecto físico de nuestros cuerpos a causa de una enfermedad, o sea, Señor, que tú, Señor, nos enseñes a descansar en ti. Te lo rogamos, pero también te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor siempre nos escucha. Esa es su promesa, que Él siempre va a escuchar las oraciones de su pueblo cuando clamamos a Él con confianza, con seguridad en sus promesas, no en nuestras vidas, no en nuestros méritos,
no en nuestras obras, no en nuestra piedad, porque nosotros sabemos que no es por nuestros méritos. No tenemos ningún mérito en absoluto que nos haga llegar delante del Padre en nuestras oraciones. Es Cristo solamente, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro mediador. Y como lo hemos estado viendo, lo hemos estado estudiando, hermanos, en estos miércoles, Él es nuestro pastor. Él es quien quiere tratar con nuestras vidas en medio de nuestras múltiples necesidades y circunstancias complejas, porque así es la vida humana, la vida que ha caído en pecado, la vida que se ha alejado de Dios. Es una vida compleja, pero para eso el Señor ha venido, para restaurar esa vida, para restaurar nuestra comunión con Dios, para deshacer las obras del enemigo por las cuales nosotros padecemos precisamente las consecuencias de nuestro pecado. Pero gracias al Señor, porque Él ha venido a poner fin a las obras del enemigo en nuestras vidas. Él ha venido a saldar el pecado, la deuda del pecado, la paga del pecado, que es muerte. Él la ha cubierto en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que por medio de la fe en Él nosotros obtengamos perdón, salvación, vida eterna, una nueva relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, quiero invitarles a que pasemos a la meditación, al estudio de la palabra de Dios que hemos estado llevando a cabo en el Salmo número 23. Salmos 23. Este salmo, hermanos, es un salmo, como ya lo hemos dicho anteriormente, bien conocido por todos nosotros. Es un salmo que incluso lo sabemos de memoria, pero muchas veces, hermanos, no hemos ahondado en las enseñanzas de este salmo, en las implicaciones de lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos a través de su cuidado, de su trato pastoral en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a lo largo de esta serie sobre el Salmo 23. Por supuesto, estamos viendo otros pasajes bíblicos paralelos que nos enseñan, que nos ilustran aún más sobre estas verdades del Salmo 23. Pero bueno, hemos estado viendo cómo el Señor Jesús desea ser nuestro pastor, pero también antes de eso desea ser nuestro Señor. Como dice el Salmo 23 en el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Para que el Señor sea nuestro pastor, primero tiene que ser nuestro Señor. Y esa es una condición necesaria en nuestras vidas para que el Señor pueda tratar con nosotros en el resto de las circunstancias por las cuales nosotros, como seres humanos, pasamos y padecemos. Solamente si reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, entonces podremos entrar en una relación personal con Él de pastor y oveja. Y hemos estado viendo cómo el Señor trata con nuestras vidas en medio de las preocupaciones, ¿sí? Y precisamente también cómo el Señor trata con nuestras vidas en las ocupaciones, que son muchas veces las principales causas de estrés en nuestra vida, de ansiedad. El Señor decía, no se afanen, pero resulta que solemos afanarnos por muchas causas, por preocupaciones, cosas que surgen en nuestra mente, en nuestro corazón, antes de que sucedan. Por eso se llama preocupaciones, antes de ocuparnos en ciertas cosas, incluso en aquellas en las que no podemos ocuparnos, ya nos estamos preocupando. Y el Señor trata con nuestras vidas como lo hemos visto. Y también hemos empezado a ver el miércoles pasado cómo el Señor trata también con nosotros en nuestras ocupaciones. Es decir, no solamente nos estresa aquello que nos preocupa, sino aquello que nos ocupa. Y hay muchas cosas en las que nos hemos ocupado en esta vida y que a veces lo hacemos de manera excesiva y no descansamos ni física
ni espiritualmente, ni emocionalmente en el Señor. Y eso también es un mal para nuestras vidas. El Señor quiere tratar con nosotros para que aprendamos a dejarnos de ocupar de manera excesiva en aquellas cosas en las cuales simple y sencillamente no depende nuestra vida del todo. El Señor depende de nuestra vida, depende del Señor principalmente, y de las cosas que Él hace y provee para cada uno de nosotros. Y precisamente el miércoles pasado veíamos cuál es el problema de las ocupaciones excesivas y cuál es la solución. Y volvíamos a tocar el tema de que el Señor sea nuestro pastor, que el Señor sea el que gobierne y el que dirija nuestras vidas. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con este tema, enfocándonos en el cuidado de nuestro Señor Jesucristo sobre las ocupaciones. ¿Cómo podemos experimentar el cuidado de Jesucristo en medio de tantas ocupaciones y afanes? ¿Qué tenemos que hacer en nuestras vidas? ¿Qué cosas tenemos que aprender acerca del cuidado pastoral de Jesucristo en nosotros, de tal forma que cambiemos nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de actuar, para que se quite de nuestra vida esa ansiedad y ese estrés que no trae nada bueno a nuestras vidas, sino no solamente un malestar aún físico, sino también un malestar espiritual en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con nuestro prójimo. Y hay 5 cosas, hermanos, que quiero mostrar en esta noche, acerca de lo que Jesucristo quiere hacer con nuestras vidas. Lo primero de ello, hermanos, es que quiero que veamos que Jesucristo, como nuestro pastor, nos hace descansar de todos esos afanes y preocupaciones y ocupaciones cuando aprendemos cuál es nuestro verdadero valor e identidad en Él. Vuelvo a repetirlo. Jesús, como tu pastor, te hace descansar cuando aprendes tu verdadera identidad y tu valor en Él. Muchas veces, hermanos, tratamos de buscar nuestra identidad, lo que nosotros somos, precisamente en lo que hacemos. Y tratamos de encontrar valor y dignidad en nuestras vidas en base a esas cosas que hacemos. Y no nos damos cuenta que independientemente de cuál sea tu profesión, tu oficio, y de qué tan bien lo hagas o qué tan mal, tú tienes una identidad y un valor que no dependen de esas cosas que tú haces, dependen de Dios, dependen de la imagen y semejanza que Él puso sobre tu vida y dependen de la nueva relación que Dios estableció contigo a través de Jesucristo. De tal manera que nuestra vida, nuestra identidad, nuestro valor están definidos por Dios en Cristo Jesús. Si tú tienes a Jesús en tu vida, Él tratará con tu vida y te enseñará que tu identidad y valor no dependen de tus ocupaciones o posesiones, que es muchas veces las cosas por las que trabajamos, por las que nos ocupamos, porque queremos tener más, porque tanto tienes, decimos tanto vales. Y ese es un grave error, grave pensamiento humano sin Dios, sino que nuestro valor y nuestra identidad depende de nuestras convicciones en Él, de cómo nosotros creemos en Él y cómo nos relacionamos con Él, o Él se relaciona con nosotros. Y quiero leer un versículo, hermanos, que es sumamente importante para ello. Es Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera este versículo: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué
significan estas palabras de Santiago para los cristianos, para los creyentes en Jesucristo? Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer, y aquí nos está hablando de la conversión, de ese momento en el cual nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y el Señor trajo convicción de pecado a nuestras vidas, arrepentimiento y fe para creer en Él, para creer que Él ha muerto por nuestros pecados y nos otorga el perdón, la salvación, la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Eso es la conversión. Y eso es lo que está diciendo Santiago, que Él nos hizo nacer. Jesucristo decía, nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y está hablando precisamente de aquello que nosotros hemos denominado la conversión. Pero dice que por la palabra de verdad, es decir, el evangelio de Jesucristo. Esa conversión no vino de la nada, vino a través de Jesucristo, de su evangelio, que es la exposición de su persona y de su obra en favor nuestro. ¿Para qué? Para que seamos primicias. Y aquí es donde vemos la identidad que Dios nos otorga a nuestras vidas. Aquí vemos el valor que el Señor nos otorga. Dice, somos sus primicias, es decir, le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, tenemos un valor, tenemos una identidad. Y Santiago nos describe como primicias. Lo primero, lo más importante para con Dios. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que en otras palabras podemos decir que Dios nos da por medio del evangelio la verdadera identidad, el verdadero valor y seguridad que necesitamos como hijos de Dios. Se encuentra solamente en Dios. No en lo que tú eres simplemente como ser humano y lo que tú haces. Se encuentra en lo que Dios es y lo que Él ha hecho por tu vida. Si esto no cambia tu manera de pensar y de vivir, de cómo administras tu tiempo, tus recursos, entonces posiblemente aún no has entendido el mensaje del evangelio. Porque el Señor nos ha traído a una relación nueva con Él para que Él sea la prioridad de nuestras vidas. Para que todo lo que nosotros hagamos no sea para vanagloriarnos nosotros mismos, sino para darle a Él la gloria y la honra que solamente Él merece. Si comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa, decía el apóstol Pablo, hagámoslo para la gloria de Dios, no para vanagloria nuestra, no para obtener en ello algún valor o identidad que solamente Cristo nos la ha dado. Porque cuando empezamos a querer obtener valor e identidad en esas cosas que dependen de nosotros humanamente, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo, la persona y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y por lo tanto, estamos creando ídolos en nuestras vidas, aquellas cosas por las cuales nosotros pretendemos vivir, aquellas cosas por las cuales nosotros queremos trabajar para obtener. Esos son ídolos, porque están ocupando el lugar que le pertenece a nuestro Señor. Así que, repito, Jesús como tu pastor te hace descansar cuando aprendes cuál es tu verdadera identidad y valor en Él. La segunda cosa que nos enseña Jesucristo como nuestro pastor es que Él nos hace descansar cuando aprendes a estar satisfecho en cualquier circunstancia en Él. Nuevamente, la clave es Él. Aprender a estar satisfecho en cualquier circunstancia en Jesucristo.
No por causa de la circunstancia en sí misma, porque ciertamente puede ser una circunstancia de adversidad y ciertamente será deseable que esa circunstancia fuera diferente, pero a pesar de esa circunstancia lo tenemos a Él. Y aun cuando las circunstancias no cambien, nuestra relación y nuestra comunión con Él no cambiará, permanecerá. Y eso es lo que nos dará estabilidad, seguridad, confianza y aún consolación en medio de cualquier dolor. El Señor dice que la provisión para nuestra vida no viene principalmente a causa de nuestras fuerzas y trabajos, sino que todas estas cosas son gobernadas por su divina providencia. Mateo capítulo 6, versículos del 24 al 35, el Señor Jesucristo expone estas cosas, de cómo el Señor trata con las aves de los cielos, las bestias del campo, las flores. Y dice, ¿no valéis vosotros más que todas esas cosas? El Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Y Él ciertamente, cual sea mi situación, sé tener abundancia como sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Pero dice que Él ha aprendido estas cosas. Esto es algo que se aprende. Se aprende cuando tenemos abundancia como cuando tenemos escasez. Porque cuando hay abundancia, esa puesta a prueba nuestra confianza en el Señor, para que no confiemos en las cosas que tenemos, sino en el Señor que las ha provisto. Y cuando hay escasez, precisamente nuestra fe no se debilita a causa de la escasez, sino en el Señor, en su presencia, en sus promesas, que Él traerá a nuestras vidas. Así que este es el tipo de carácter, el carácter que el apóstol Pablo aprendió a madurar y a reflejar en su vida, el carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo quiere ver en cada uno de nosotros, sus discípulos. Un carácter de fe, de esperanza y de amor, sea cual sea nuestra circunstancia. ¿Por qué, hermanos? Porque así como Dios no condicionó nuestra salvación a lo que nosotros hicimos por Él, así tampoco nosotros podemos condicionar nuestra fe y amor a lo que deseamos que Dios haga por nosotros. Repito, así como Dios no condicionó nuestra salvación a lo que nosotros hicimos por Él, fue un acto simplemente de confianza, de fe en lo que Él hizo por nosotros, así tampoco nosotros debemos condicionar nuestra fe y amor a cosas que Él haga por nosotros. Tenemos que aprender a vivir fielmente para el Señor y aprender a vivir por fe. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dado lo más importante que necesitan nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Y tenemos la garantía. Él es las arras de nuestra fe, de nuestra herencia. Él es la promesa de aquella redención y posesión adquirida por medio de Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos la garantía de que tendremos todas las cosas que en realidad necesitamos para esta vida presente, pero para la eternidad. Así que cuando tenemos esa seguridad en las promesas de Dios, en Jesucristo, en lo que Él ha obtenido y logrado por nosotros, entonces aprenderemos a estar satisfechos, sea cual sea nuestra circunstancia en Él. Podremos estar satisfechos y aún agradecidos con el Señor.
Y aún nuestra necesidad no será un factor por el cual nosotros dejemos de alabarle, de adorarle, de servirle, de obedecer sus mandamientos. Porque vivimos para Él, porque le pertenecemos a Él, porque somos sus siervos o sus esclavos. Bien, una tercera cosa, hermanos, de lo que el Señor Jesucristo como nuestro pastor nos enseña, es decir, Él nos hace descansar cuando aprendemos a disfrutar y a compartir lo que ya tenemos. Repito, Jesús como tu pastor te hace descansar cuando aprendes a disfrutar y a compartir lo que ya tienes en Él, lo que el Señor te ha dado, porque Él te lo ha dado. No porque tú lo has obtenido simple y sencillamente por tus fuerzas. Él te lo ha dado. Y muchos de nuestros errores, muchos de nuestros egoísmos en ese sentido, es que nosotros pensamos que todo lo que tenemos es por causa de nuestros esfuerzos. A mí me ha costado, decimos, a mí me ha costado trabajo, esfuerzo, tiempo, etcétera. Por tanto, todo lo que he obtenido, lo he obtenido gracias a mi trabajo, a mi empeño. Y si alguien desea disfrutar de lo que yo tengo, pues no es merecido. No voy a compartir, que cada quien se esfuerce y trabaje por lo suyo propio. Y en un cierto sentido, pues sabemos que eso es verdad, porque Dios nos da las fuerzas para poder trabajar y nos provee el trabajo necesario. Y también Dios ordena que si alguien quiere comer, pues también que trabaje. Pero esa es una responsabilidad personal en cada quien. Además de eso, el Señor nos enseña a ser generosos y agradecidos con Él. ¿Puede usted estar tan afanado y ocupado tratando de conseguir más y más que no disfruta lo que ya tiene ni lo comparte? Sí. ¿Es eso bueno en su vida? No. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 12 al 13, nos dice que Dios quiere que disfrutemos las bendiciones o regalos que Él nos da cada día, no para que vivamos egoístamente, sino para que, reconociendo que todo viene de la mano generosa de Dios, también hagamos bien a otros. Porque ese es el carácter de Cristo, ese es el carácter de Dios en nuestras vidas. Dios no es un ser egoísta, Dios es un ser generoso, dadivoso. De esta manera, el disfrute de la vida no se basa en lo que deseamos tener como para que querramos tener más y trabajar más de forma ambiciosa y egoísta, sino en lo que Dios ya en su sabiduría y cuidado pastoral nos ha provisto para cada día, con el propósito de que nuestra satisfacción, gratitud, esperanza y alabanzas sean dadas a Dios Padre por medio de Jesucristo, nuestro Señor y mediador de toda bendición. Porque cuando nosotros obtenemos algo, debemos de darle gracias a Dios, glorificarlo, reconocerlo, bendecirlo, honrar al Señor con la labor de nuestras manos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias, pero también compartirlo con otros para que ellos también glorifiquen a Dios por su provisión en sus vidas y aprendan también a ser generosos y compartidos con los demás. La pregunta que quiero hacer es, ¿qué es lo que ya Dios le ha provisto a su vida? Muchas veces nos enfrascamos en las cosas que no tenemos y estamos pensando en ello, pero no reflexionamos sobre las muchas cosas que Dios ya nos ha dado. Y por lo tanto no las disfrutamos y por lo tanto no las agradecemos. Por lo tanto no descansamos,
seguimos estresados. ¿Dios le ha dado vida? Sí. ¿Dios le ha dado una familia? Sí. ¿Dios le ha dado un hogar? ¿Un techo? ¿Dios le ha dado un trabajo? Hablando de las cosas materiales de este mundo, ¿Dios le ha provisto? A sus necesidades, sí. Pero hablando de las cosas espirituales y eternas, ¿Dios le ha provisto salvación? Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. La pregunta es, ¿usted ya ha recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida? ¿Usted ha recibido ya el regalo y la provisión más grande e importante que Dios ha querido dar a la humanidad a través de Cristo? Si es así, usted tiene que saber disfrutar lo que Dios ya le ha dado. Gozarse y alegrarse por esas cosas. Adorar y alabar al Señor por ello. A ser agradecidos, pero también a compartirlo. Compartir no solamente nuestros bienes, compartir nuestra fe, compartir nuestro gozo con aquellos que se encuentran agobiados, tristes, sin esperanza, sin Dios en este mundo, que aún se encuentran preocupados y ocupados en cosas temporales, pero no en las cosas eternas, haciendo tesoros en la tierra, pero no haciendo tesoros en los cielos. Usted puede marcar la diferencia en su vida, en la manera de cómo piensa, de cómo siente, de cómo vive, de cómo actúa, y también en la vida de otros por su testimonio, por su ejemplo y sus palabras a través del Evangelio. En cuarto lugar, Jesucristo como tu pastor te hace descansar cuando aprendes a estar en comunión diaria con Él. Cuando aprendes a estar en comunión diaria con Él. El Salmo 23, en la parte 2 del versículo 2, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí hay dos aspectos que debemos de resaltar. Dice el salmista, junto a aguas de reposo, esa es la circunstancia, ese es el entorno en el que se encuentra, pero está hablando de un trato personal con su pastor, en este caso con Jesucristo. Él me pastoreará. Él va a tratar con mi vida. No es el entorno, es el Señor lo que trata con nuestra vida. Es el Señor el que nos ha llevado a esas aguas de reposo, a esos delicados pastos. Nosotros no hemos llegado ahí por nuestros propios medios. Para eso necesitamos a Jesucristo como nuestro pastor, para que Él nos guíe y nos lleve a esos lugares donde podemos encontrar satisfacción y un trato especial con nuestro Señor. Si Jesús es nuestro pastor y entendemos que no hay nada más importante para la salud de una oveja que la relación con su pastor, entonces tenemos que llevar a la vida práctica esa necesidad. Todos los días comemos y bebemos, así como todos los días necesitamos alimentarnos también espiritualmente. Así como Jesús se ha comprometido en amor de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso le ha costado su propia vida, así también nosotros tenemos que buscarle a Él y comprometernos en amor para estar en comunión íntima con Él, no porque Él nos necesite a nosotros, sino porque nosotros somos los que le necesitamos a Él. Por tanto, estar en comunión con Él es necesario por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra.
Recuerden que el Señor Jesús decía en Juan capítulo 10, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esa es la manera en cómo el pastor se relaciona con sus ovejas, hablándoles, guiándoles a través de su palabra. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios en sus escrituras, en su Biblia, leerla, meditarla, orar, porque solamente así nosotros vamos a poder ser guiados y vamos a poder llegar a ese trato íntimo, pastoral, de renovación espiritual en nuestras vidas con Cristo. Esto lo deberíamos de estar haciendo, hermanos, todos los días con nuestras familias. Y la realidad, la triste realidad, es que fallamos muchas veces en ello. Tenemos que recordar lo que el salmista nos dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia, si Él no guarda la ciudad. Y hermanos, la realidad es que como cristianos, como seres humanos, pero también como cristianos, muchas veces nos olvidamos de estas cosas, de la importancia de estar en comunión con nuestro Señor, pensando que todo depende de nosotros mismos. Pero Dios quiere tratar con tu vida, Dios quiere tratar con tu familia. Por lo tanto, la invitación que el Señor nos hace es a dejarnos pastorear, dejar que Él trate con nosotros, porque su trato es mucho mejor que cualquier otra cosa en este mundo. Y finalmente, hermanos, Jesús como tu pastor te hace descansar cuando aprendes a congregarte. Jesús te va a hacer descansar cuando aprendes a congregarte con tus hermanos en la fe y en la presencia del Señor. Hermanos, Dios sabía la necesidad que tenemos los seres humanos, tanto de descansar físicamente de nuestras labores, como de estar en comunión con Él, tanto así que Él instituyó un día de descanso como ley que no puede ser quebrantada sin que haya consecuencias tanto físicas como espirituales en nuestras vidas. Por eso uno de los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20, versículos del 9 al 10, es que tenemos que guardar un día de reposo. Un día en donde nuestro cuerpo descanse de nuestras labores, de esos afanes, de esas ocupaciones, pero también nuestra alma se recree, se deleite en la presencia de Dios, en adoración, en comunión, en alabanza a Él y en la comunión de los creyentes. Qué importante es entender estas cosas para nuestro bien y descanso espiritual. Jesús quiere que nos congreguemos no por religiosidad, no por tradición, sino para cultivar una relación personal con Él y con su iglesia. Y cuando nos congregamos, traemos todo tipo de cargas a Jesús, quien nos hace descansar porque enfoca nuestro espíritu en la oración, en el mensaje de la palabra de Dios, en la esperanza de sus promesas, y trata con nuestras vidas, incluso en nuestra relación con los demás. Eso no se va a dar en la soledad de nuestro hogar, ni siquiera con nuestras propias familias solamente. Esto se da en un entorno de la relación con los hijos de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos tiene en perspectiva estas cosas como importantes en nuestras vidas. Nuestra comunión con Dios, que ya no tiene límites o barreras, porque Cristo Jesús ha abierto un nuevo camino para que nos relacionemos con Él por medio de la fe, pero también para que estemos en un entorno de comunión con otros creyentes, con su cuerpo, con la iglesia, y sabiendo que aún en este mundo, en medio de nuestras circunstancias, adversidades, tribulaciones y diferentes circunstancias que pueden agobiarnos, sepamos que esas cosas son temporales, que viene el día del Señor, que el Señor viene por segunda vez por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que quieren estar en comunión con Él y en comunión con los creyentes. Y si nosotros no ponemos en práctica estas cosas, ¿cómo podremos decirle al Señor que queremos estar con Él si muchas veces no queremos estar con su iglesia? Así que al congregarse usted fortalece su relación con Cristo y con su iglesia y adquiere más fe y entendimiento para manejar los problemas de la vida cotidiana. Recibe usted aliento y fortaleza para ello, exhortación de sus hermanos, oración, intercesión. Usted necesita tiempo para estar sí a solas con Dios cada día, pero también necesita darse el tiempo para congregarse y desarrollar relaciones significativas y recreativas con otros cristianos. Yo sé, mis hermanos, que hoy en día una de las razones que nosotros solemos decir es la pandemia. La pandemia ha sido, a estas alturas ya en las que nos encontramos, más un pretexto que una razón, que una circunstancia razonable para no estar en comunión con la iglesia. Porque solemos salir a los centros comerciales, solemos salir a nuestros centros de trabajo, solemos andar en diferentes lugares y circunstancias, conviviendo con otras personas, por supuesto, cuidándonos con las medidas necesarias de prevención, usando mascarilla, la higiene, sanitización, etcétera. Pero cuando pensamos en congregarnos, tal parece que ya esas medidas no son suficientes y tal parece que lo que hacemos cuando nos congregamos no es prioritario. Así que la exhortación, hermanos, es que analicemos cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son las verdaderas motivaciones por las cuales nosotros nos congregamos o dejamos de hacerlo. Más allá de la pandemia, más allá de esta circunstancia, que gracias a Dios pues se está controlando. Piense esto delante del Señor, en conciencia delante de Él. Nadie le va a juzgar de manera personal y directa quizá. Este es un asunto que entre Dios y usted, entre Dios y mí. Pero necesitamos actuar con conciencia libre delante de nuestro Dios. En conclusión, hermanos, ¿está usted estresado? ¿Está usted cansado? ¿Está usted desalentado? ¿Está usted cansado de todas sus ocupaciones y quehaceres? Pero la motivación que hay detrás de ese cansancio, de esos quehaceres,
tenemos que reconocer que es más espiritual que física. Las razones por las cuales nosotros nos movemos en este mundo muchas veces son razones de este mundo, no conforme a los principios de la palabra de Dios. Jesús nos dice en Mateo 11, 28 al 29, vengan a mí, estás trabajado, estás cansado, ven a mí, yo te voy a hacer descansar, lleva mi yugo sobre ti. Yo te voy a enseñar. Usted necesita a alguien, y ese alguien es Cristo Jesús, que le marque el paso, que fije cuál es el propósito y cuál es la meta y el ritmo por el cual usted debe de ir en la vida. Así usted no irá demasiado lento ni demasiado rápido, pero irá en la dirección correcta. La única persona suficientemente sabia para hacer esto, que lo conoce por dentro y por fuera, mejor de lo que usted se conoce, o yo me conozco a mí mismo, es Jesucristo, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador, nuestro Señor. Usted necesita una relación de salvación y descanso en Él, en Cristo Jesús. Venga a Él. Déjese pastorear por Él. Le invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra y de estar en comunión contigo a través de la oración. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú sabes, Padre Celestial, cuáles son nuestras cargas, pero queremos ir a ti, Señor, para pedirte humildemente que tú trates con nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque sabemos que finalmente encontraremos nuestro descanso en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, les agradecemos mucho a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder estar a través de este medio en comunión los unos con los otros, y les invitamos, hermanos, a que nos sigan acompañando el próximo miércoles para seguir en comunión con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo en estas transmisiones, ya sea por Facebook o por YouTube, y donde quiera que nos sigan, pues, hermanos, reciban un saludo también para sus seres queridos. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.